Bienvenidos, estás en el podcast del pastor Joaquín Alvidrez, un espacio para aprender a conocer de Dios juntos. Proverbios dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir, la pobreza viene, yo no necesito buscarla, va a venir como consecuencia. La riqueza también viene como consecuencia. Entonces, necesito establecer los hábitos necesarios para que venga como consecuencia, ya sea la pobreza o la riqueza. Hablamos en una de estas clases, creo que fue el de cómo ser pobre, que pereza es un hábito que trae pobreza. La compulsión es un hábito que atrae la pobreza. ¿Qué otros hábitos recuerdan que hablamos? La falta de juicio, menospreciar el consejo, son hábitos. Lo dije en un inicio, cuando iniciamos ahorita. Cuando hablamos temas financieros, la gente no quiere venir. ¿Por qué? Porque ya es un hábito. Yo ya sé todo. O no tengo tiempo de aprender, no tengo tiempo de afilar el hacha porque estoy cortando un árbol. ¿Verdad? Entonces ya se ha hecho un hábito el despreciar el consejo, el rechazar el consejo. Entonces, de la misma manera, hay hábitos que nos llevan a la prosperidad. Y hoy voy a introducir algo y luego les voy a hablar de algunos hábitos que nos van a llevar a la prosperidad. Lo que les voy a enseñar hoy, 100%, está en mi libro. Riqueza no es un accidente, es un hábito. Un libro que todavía no termino. Ya me van a empezar a encargar, ¿verdad? Le encargo 10, 15. Todavía está aquí en mi iPad, pero pronto lo voy a terminar. Y es que ya cuando lo reviso para decir, ya lo voy a cerrar y lo vamos a imprimir, ya sé más cosas al respecto y le empiezo a agregar y luego no lo termino. Y ahorita ya podría agregarle más cosas que no tenía ese entonces. Sí, hubiera sido un buen regalo para el día de ayer, pero no, lo hubieran leído y se los hubieran aventado. Pero está muy bueno. Hoy que lo repasé en estos días para darle la clase de hoy y está bueno el libro, contiene cosas buenas. Les voy a leer algunas cosas de lo que yo escribí en este libro y luego lo vamos comentando. Prosperidad y riqueza no es el resultado de un accidente o de algo ocasional, sino son hábitos que se establecen para producir cosas que queremos que sucedan. Alguna vez leí que los ricos hacen siempre lo que los pobres hacen ocasionalmente. Ok, voy a brincar eso. Esto es algo muy importante. Cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, la provisión de Dios venía en forma de maná. El sistema de provisión del pueblo de Israel en el desierto estaba establecido por medio del maná o venía en forma de maná. Lo único que debían hacer es creer que al día siguiente iba a volver a suceder ese efecto sobrenatural de que cayera comida del cielo. ¿Se imagina ese espectáculo? ¿Vieron la película Lluvia de Hamburguesas? ¿No la vieron? De lo que se perdieron, está muy buena, véanla, se lo recomiendo, es bíblica. Nah, no es cierto. Pero imagínate ese fenómeno, salir cada mañana y encontrar el maná que cayó del cielo o cuando está cayendo. Ellos, si eran lo suficientemente flojo, lo único que tenías que hacer es dejar la vasijita desde en la noche. La dejabas afuera, te ibas a dormir, te levantabas y en la mañana estaba la vasija de maná llena de provisión. ¿Cuál era el trabajo que tenías que hacer? Salir, recoger la vasija. Ahora, no te querías agachar. Oiga, pues qué flojera andarse agachando para recoger el maná. Sales con la vasija en la mano y la pones, extiendes la mano y le cae el maná. Así como le dices tú a tus hijos. ¿Verdad? Como tú nomás extiendes la mano y agarras y ya. Bueno, así le pasaba al pueblo de Israel. Pero ese era el sistema financiero, el sistema de provisión que Dios tenía para el pueblo. Era algo muy cómodo, muy sencillo. ¿Qué tenía que hacer? Simplemente creer que el día siguiente iba a haber maná. Ahora,
los viernes sucedía un efecto muy interesante. Los viernes caía doble, porque el sábado era día de reposo y el sábado no caía maná. Entonces el viernes tenías que recoger doble porción para la del viernes y la del sábado. Entonces si traías mucha hambre y el viernes te comías todo, pues el sábado era ayuno forzoso, ¿verdad? Pero tenías que agarrar suficiente porque el sábado se hacía, bueno, el viernes en la noche los judíos hacen eh, una, un ritual que le llaman el Shabbat, que es, si vieron la película de Chosen, ahí se van a dar cuenta que celebran el sábado, el día de reposo, y recuerdan algunas cosas. Entonces, tienen que guardar lo suficiente para que el sábado no tendrían que salir a trabajar ni salir a recoger maná, como si fuera trabajo salir a recoger maná. Pero bueno, eso sucedía solo los viernes. Los otros días recogías lo suficiente. Si tú dejabas una pequeña porción para el siguiente día, en la mañana amanecía llena de gusanos. Porque en lo positivo, si lo podemos decir positivo, no tenés que hacer el menor esfuerzo, solamente estirar la mano. En lo negativo, no podías hacer planes para el futuro, porque solo comías lo de ese día. ¿Cuántos alguna vez han vivido al día? Hasta cierto punto es bueno, y la gente que vive al día dice, ¿qué? Pues yo lo que venda es para comer ese día, y está bien, y si un día vendiste mucho, pues tienes para comer carne, ¿verdad? Otro gol de Rayados, Poncho González anotó el segundo por el Monterrey. O sea, es que estoy leyendo los apuntes y me sale ahí, o sea, ¿qué quiere que haga? Lo tengo que, ya lo apunto ahí. Perdón, dije, es don Alfonso González, perdón. ¿Qué estaba diciendo antes del gol? Si tuviste una buena venta, pues vas a comer carne ese día. No tuviste una buena venta, pues comes lo que te alcance. Huevitos, frijolitos y todo. Pero no hay planes a futuro. No puedes guardar para otro día porque estás viviendo al día, estás viviendo al día. Y si te sobra algo, lo guardas para los recibos que vienen al final de mes. Y es un cuento de nunca acabar. Es una, ¿cómo lo llamábamos en el IQ financiero? El, el, ¿El qué? Sí, sí era eso, pero es que no recuerdo si es de la rata, pero era el juego de la rata o algo así, no recuerdo cómo le llamamos, pero es un mundo donde está dando vueltas y vueltas y vueltas. Terminas bien cansado, terminas bien desgastado, bien agitado y no avanzaste nada. La carrera de la rata, así le llaman los ricos, así le llama Robert Kiyosaki en sus libros, la carrera de la rata. Entonces, o la carrera del hámster, para que no se oiga tan feo. Entonces, muchas veces estamos en esa carrera incansable, en una carrera en la que te levantas a las 5 de la mañana, apenas alcanzas a desayunar, sales de tu casa, vas, trabajas, el camión, vas colgado en la pecera, en el camión, no sé si ya haya peceras todavía, en mis tiempos sí había, ya no hay. Una pecera es como donde hay peces adentro. Y y andas todo el día tras la carrera de producir para que al final de cuentas saques lo suficiente para ese día. Entonces terminas bien cansado, vas a la cama y dices, ¿qué logré hacer hoy? No logré hacer nada, lo único que logré fue cansarme. Entonces ese es el tipo de vida del desierto, del maná. Es un sistema de provisión, sí, no sé, yo creo que un 90%, 95% de la población en México vive de esa manera. No sé si les dije esa estadística escalofriante en alguna de estas clases, que el 95% del dinero está distribuido entre el 5% de la población. Y el otro, sí, a ver, ¿cómo? Si el 95% de los recursos, otro, no. El 95% de los recursos están distribuidos en el 5% de la población y el otro 95% de la población se distribuyen el otro 5% de los recursos. Entonces la gente dice, eso es injusto. No, pues solo pásate al 5%.
En vez de enojarte, ¿por qué dejan tan poquito? Pues mejor vete al 5% donde hay mucho, ¿verdad? Sí se los había mencionado eso. Eh, el asunto acá es, llegó un momento, un bendito día, estoy hablando del sistema de provisión, no financiero porque no había dinero, sino el sistema de provisión a través del cual Dios le suplía las necesidades más básicas al pueblo de Israel. En el desierto no se les desgastaba la ropa, no se les desgastaban los zapatos, no había necesidad de algo más, lo único que necesitaban era comida y Dios se las enviaba del cielo. Pero un día en Josué 5:12 hay un cambio del sistema de provisión poderosísimo o escalofriante según la mentalidad. Si tú querías seguir saliendo a extender la mano con la vasija, era escalofriante. Si tú eras un hombre de visión, una mujer de visión, era poderoso. Porque Josué 5:12 dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán a partir de aquel año y en adelante. El sistema de provisión cambia. ¿Qué sucede? Si tú no eres apercibido de los tiempos, no te das cuenta que el sistema financiero cambió, o el sistema de provisión, perdón, cambió. Tú vas a querer salir al siguiente día y extender la mano y no va a haber nada. No va a bajar nada del cielo. ¿Por qué? Porque ya cambió el sistema de provisión. Ahora la comida no cae del cielo. Ahora la comida sale de debajo de la tierra. En la tierra de promesa ya no cae maná del cielo. Ahora la tierra está lista para responder a quien siembre en ella. Ahora van a disfrutar de los frutos de sus manos. Si alguien salía al siguiente día y extendía su vasija, seguramente se iba a quedar sin comer ese día y el siguiente y el que sigue y en los otros 20 años. Porque el sistema de provisión cambió. Ahora funciona diferente. Y puedes pasarte el resto de tu vida reclamándole a Dios porque ya no desciende maná del cielo como antes, o entender el nuevo sistema financiero y de provisión. No sé si me estoy explicando. Tú puedes orar todos los días reclamándole a Dios por qué ya no desciende maná del cielo, o entender el nuevo sistema de provisión. Ahora sale de la tierra, o lo entiendes o te mueres de hambre. Lo poderoso de este nuevo sistema financiero de provisión sobrenatural de Dios, porque sigue siendo sobrenatural, aunque ya no caiga del cielo, aunque salga de la tierra, sigue siendo sobrenatural. Es que lo poderoso de esto es que ya no hay límites. En el desierto era solo para un día. En la tierra de promesa no hay límites. Siempre sigue siendo sobrenatural porque tú siembras una semilla y estás creyendo que la semilla va a brotar y va a levantar un fruto. Hay fe, hay algo sobrenatural sucediendo ahí. El asunto es que ahora la tierra va a responder al que siembra y lo que siembra en la cantidad que siembre. Ya no es la vasija, ya no es lo suficiente para un día, sino es ilimitado. Alguien diga conmigo, ilimitado. Si no entendemos el sistema de provisión que Dios estableció, podemos enojarnos, reclamar, hacer todo tipo de expresiones y berrinches y nada va a cambiar. Es más, te voy a decir algo que podría causarte malestar y dolor de cabeza por un tiempo. Puedes orar, ayunar al respecto y nada va a cambiar. Tu situación económica será igual, porque Dios ya estableció los parámetros y las reglas a seguir en esta área y solo está esperando a que alguien desate esos fundamentos para vaciar el cielo sobre ellos. No se trata de trabajo, esfuerzo ni oración, se trata de sabiduría, inteligencia y entendimiento en esta área para poderlo establecer, vivirlo y sobre todo disfrutarlo. Porque algo sucede en el desierto. La palabra clave es sufrir y esperar. En la tierra de promesa, la palabra clave es disfrutar.
Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 8, versos del 11 al 20. Deuteronomios 8, del 11 al 20. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas. Si traes una Biblia de veras, subraya eso, el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y los sirvieres a ellos, y los sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto perecerán, como las naciones que Jehová destruyera delante de ustedes, así perecerán por cuanto no han atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Aquí hay algunas cosas muy importantes que entender. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, te voy a prosperar, te voy a multiplicar, todo lo que hagas te va a salir bien. Pero le hace una advertencia, dice, no te olvides que yo fui el que te lo di. Porque es bien fácil acordarse de Dios cuando te está yendo mal. Dios dice, pero te voy a prosperar. Cuando te esté yendo bien, no te olvides cómo te encontré. No olvides de dónde te levanté, no olvides. Entonces, aquí hay algo muy poderoso que aprender. Aunque Dios sabe que prosperándote podrías olvidarte de Él, Él prefiere correr el riesgo de prosperarte a que vivas en pobreza. Lo voy a poner más fácil. Si tú tienes hijos adultos, hijos mayores, que ellos tienen que vivir contigo en tu casa porque son pobres y no han podido salir adelante y siempre estén contigo porque no tienen la manera de salir adelante, pero tienes otro hijo que Dios lo bendijo, que Dios lo prosperó y tiene su propia casa, su negocio y muy raras veces te visita. ¿Qué preferirías tú? Alerta, no piensen en los hijos, piensen en la ilustración que estoy poniendo. ¿Tú preferirías al pobre que no se olvida de ti porque te necesita? ¿O al rico que casi no te visita, pero sabes que le está yendo bien? Todos los padres vamos a coincidir en lo mismo. Desde luego que prefiero que le vaya bien. Y yo no quiero ver a mi hijo mal y que esté cerca de mí solo porque me necesita. Ahora, yo creo que todos los padres soñamos con hijos que sean prósperos, que sean bendecidos, que sean ricos y que se acuerden de nosotros. Y que cada 8 días o cada cierto tiempo nos estén visitando. Eso sería lo ideal. Pero Dios sabe que corre el riesgo de que al prosperarte te olvides de Él. Y no te dejó pobre. Te envió recursos para prosperarte, aún corriendo el riesgo de que te pudieras olvidar de Él. Miren qué poderoso es Dios. Que aunque sabía que subiéndote arriba de un ladrillo te marearías, aún así te regaló el ladrillo. Dijo, ándele, mijo, súbase. Se mareó, ni modo. Prefiero verlo mareado, prefiero verlo prosperado y lejos que verlo cerca y empobrecido. Nuestro trabajo es no olvidarnos de Dios cuando nos esté yendo bien.
Pero es esa palabra que quiero que resalte en ese, dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Pudiéramos estar siendo víctimas de un pensamiento que muy a menudo encuentro en la iglesia. Cuando hablo acerca de finanzas, pensamos que es responsabilidad de Dios que nos vaya bien económicamente, al grado de hacer oraciones con un tono de reclamo. Al ver que no prosperamos en nuestra vida, culpamos a nuestros líderes porque tal vez sus enseñanzas no funcionan, tal vez pudiera ser el empleo que tenemos o que no elegí bien el giro del negocio que emprendí. Y la verdad es que hay varios pasajes en la Biblia donde se nos muestra claramente que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para prosperarnos. Él ya dejó todo listo para que nosotros seamos prósperos en la medida que nosotros nos permitamos serlo. Me impacta mucho este pasaje porque nos muestra cómo Dios ha puesto en nosotros el poder o la unción para hacer las riquezas. Escuche esto, no nos dio el poder para recibirlas o para tenerlas, sino para hacerlas. Si no estamos experimentando eso, no es culpa de Dios. No es responsabilidad de Dios. Hay otro versículo, Josué 1:8, que muestra el mismo concepto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dije Josué 1:8. Es el mismo concepto, entonces harás. La mayoría de la gente o la religión ha pintado en nuestra mente un cuadro de que un día va a llegar alguien y nos va a regalar dinero. Eso no es bíblico. Dios no promete hacerte rico. Dios promete que tú puedes hacer las riquezas. Dios nos da la habilidad para hacerlas. Tu mente, tus manos tienen la capacidad suficiente para hacer riquezas. Dios no va a traer un costal lleno de billetes de $100 y te los va a poner en la puerta de tu casa, pero te dio 2 manos y una mente para poderlos producir. Amén. Dice, entonces harás prosperar tu camino. No, no es responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Dios nos puede ayudar para encontrar la manera de cómo hacerlo, pero no es su responsabilidad, es nuestra. La riqueza es algo que Dios diseñó para aquellos que le establezcan como un hábito en su vida. Una persona con escasez, escuche esto, esto es vital para lo que le voy a compartir hoy. Una persona con escasez no tiene problemas financieros, tiene problemas de hábitos. Ahí va, lo voy a decir otra vez. Necesito que le revienten la cabeza. Una persona con escasez no tiene problemas financieros, tiene problemas de hábitos. Muéstrame una persona con escasez económica y yo te voy a mostrar una persona con malos hábitos. Si cambias tus hábitos, cambiarán tus finanzas. Estoy hablando hábitos financieros, por eso le puse a la clase de hoy hábitos financieros. Si cambias tus hábitos, cambiarán tus finanzas. Si no te alcanzan las finanzas, no es porque no tengas dinero, es porque no tienes los hábitos correctos. Acuérdate lo que leí al principio, los ricos hacen todos los días lo que los pobres hacen ocasionalmente. Diga conmigo, hábitos. ¿Qué hábitos financieros tienes? Hay algo que debemos entender a estas alturas. Hay cosas que Dios estableció como una prioridad y otras como una consecuencia. Va a sonar como un trabalenguas, pero necesito leerlo para que lo establezcan en su mente. La diferencia entre ellas es que las prioridades las tienes que buscar, mientras las consecuencias solo las debes esperar. Muchas veces estamos esperando las prioridades y andamos en busca de las consecuencias.
debemos hacer un alto y observar que no es necesario buscar las consecuencias, ellas vendrán. Lo que debemos hacer es buscar las prioridades y esperar que esas prioridades desaten consecuencias sobre nosotros. En ese sentido, debo decirte algo que será determinante para el resto de la clase de hoy. La mayoría de la gente está tratando de ser próspero. ¿Es malo buscar ser próspero? No. Pero prosperidad es una consecuencia, no es una prioridad. Prosperidad no es algo que tienes que buscar, es algo que tienes que esperar. A lo mejor al leerlo se hace un poco más complejo, más difícil de entenderlo. Diga conmigo prioridades. Diga conmigo consecuencias. Ok, las prioridades se buscan, las consecuencias se esperan. Yo ando tras las prioridades para que desate consecuencias. La gran mayoría del tiempo la gente está buscando las consecuencias, porque son las chidas, ¿verdad? Los resultados, o sea, quiero ser próspero, estoy buscando las consecuencias y estoy esperando las prioridades y estamos al revés. Yo busco las prioridades que desatan las consecuencias sobre mi vida. Entonces, en este sentido, si todos los días sales a buscar prosperidad, te estás equivocando. Tú no buscas ser próspero, prosperidad es una consecuencia. Entonces, aquí es donde los inteligentes saltan y dicen, ya me está cayendo el 20. Entonces, si no debo salir a buscar ser próspero, ¿qué tengo que hacer? Encontrar las prioridades que desaten la prosperidad. Si yo puedo encontrar las prioridades que desatan la prosperidad, entonces no tengo que salir a buscar la prosperidad va a venir. No estoy diciendo que no salgas a trabajar, ni a vender, ni a producir. Lo que estoy diciendo es, no sales a buscar ser próspero, porque prosperidad es algo que viene como consecuencia de salir a buscar las prioridades. ¿Estoy bien hasta aquí? Bueno, ¿estamos bien? Sí, diga, pues quién sabe si está bien, pastor, pero ya le entendí. Este verso, Josué 1:8, pónmelo en la pantalla. Dice algo bien interesante. En este sentido, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces desatarás una consecuencia. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren prosperar en su camino? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Bueno, ahí dice, entonces si haces esto, entonces harás que las consecuencias vengan. Quiero las consecuencias, necesito buscar las prioridades. Según este versículo, ¿qué desata la prosperidad y que todo nos salga bien? Guardar, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Este asunto es bien importante. Urge sacar este libro. Necesitamos tenerlo ya a la disposición de la gente. Es que siempre que lo voy a sacar, ustedes me dicen que no, que todavía no y que no sé qué. O sea, por mí ya lo hubiera terminado. Nomás me vas a echar comida. Esto va a traer mucha libertad, mucha libertad. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, esa declaración es muy compleja, porque la Biblia dice muchas cosas. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que tengo que memorizar toda la Biblia? ¿Y tengo que ser un santo?
No, mira, la Biblia habla de muchos temas y tú tienes necesidad de muchas cosas y yo también. Si estamos hablando del área financiera, tú tienes que aprender a indagar en la Biblia todo lo que la Biblia habla acerca de lo que requiere sabiduría. En este sentido, estamos hablando de prosperidad. ¿Cuántos versículos conoces de memoria que hablen acerca de prosperidad? Nomás el de traigan todos los diezmos al alfolí. O sea, hay mucha sabiduría financiera en las escrituras que nosotros desconocemos. Y lo que dice ahí es que si yo guardo y hago, ¿qué significa? Si yo memorizo y practico todo lo que la Biblia dice acerca de las finanzas, entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Ahora, llévalo a los milagros, a la enfermedad. Estás enfermo. ¿Cuánta sabiduría bíblica tienes en tu espíritu, en tu mente, acerca de los milagros? Llévalo a la restauración familiar. ¿Estás pasando por problemas familiares? ¿Cuánta Biblia sabes al respecto? Llévalo al trabajo. ¿Cuánta Biblia sabes al respecto? Entonces, entre más amplíes tu conocimiento de las escrituras, más posibilidades tienes de desatar consecuencias a tu vida. Por eso, tercera de Juan, capítulo 1 y verso 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, en todas las cosas. ¿Cuánto es todas las cosas? Todas. Y luego dice, y que tengas salud. No solo quiere que sea quiere Dios que seamos prosperados en todas las cosas, sino aparte que tengamos salud. El asunto es que eso está determinado en la medida que prospera nuestra alma. Es decir, entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, entre más entrenados estemos en los conceptos bíblicos, entre más luz de la palabra de Dios tengamos, como lo enseñaba la semana pasada, la mujer de la dracma que se le perdió, la moneda perdida, dice que prendió la lámpara, luego puso orden y finalmente se puso a buscar con diligencia. Entonces, entre más luz tengamos de la palabra de Dios, más posibilidades tenemos de poner orden en cada área de nuestra vida. Entonces, busquemos los hábitos bíblicos que nos lleven a esa vida de prosperidad que todos queremos. Todos queremos vivir en prosperidad. El que diga que no, miente. Si tú dices que no quieres ser próspero, ya no trabajes. Ya no mandes a tu hijo a la escuela, ya no hagas nada. Y obtendrás como consecuencia lo que quieres. Pero todos queremos vivir en prosperidad, todos queremos hacer un viaje, todos queremos irnos de vacaciones alguna vez, por lo menos una vez al año, todos queremos comer comida rica, todos queremos vestir buena ropa, de la camiseta de Rayados para arriba por lo menos, o sea, pura elegancia y de etiqueta, ¿verdad? Todos queremos cosas buenas. El asunto es que no todos tenemos hábitos que nos lleven a disfrutar de esa vida. ¿Estamos listos para ir allá? La prosperidad vendrá como consecuencia de establecer hábitos. No vendrá como accidente. Y si viene como algo que no proviene de hábitos, se irá de la misma manera como vino. Esto es algo aterrador. Aquellos que fueron prosperados por medio de la fortuna o de la suerte, se sacaron la lotería, está comprobado. Hay estudios que determinan esto. Si alguien era pobre, tenía un nivel de pobreza, si la pobreza tiene niveles, ellos estaban en el nivel 10 de pobreza, o sea, del 0 hacia abajo, el nivel 10 de pobreza, y se sacan la lotería y de pronto son millonarios. No hicieron nada, lo único que hicieron fue comprar el boleto, la fortuna, la suerte los llevó ahí. Dicen que en un lapso de 2 años vuelven a estar pobres, pero no en el mismo nivel en el que comenzaron cuando se sacaron la lotería, sino están todavía por debajo de ese nivel.
porque ahora tienen la frustración de que tuvieron dinero y no lo supieron administrar. Entonces, si la riqueza no viene por hábitos, viene por suerte o por fortuna, se va a ir de la misma manera. Proverbios 8:18 es un verso poderoso. Me gusta mucho este versículo. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo la sabiduría. La sabiduría está diciendo, las riquezas y la honra están conmigo. Perdóneme por lo que voy a decir, lo voy a decir con toda libertad porque no hay ninguno de esos acá. Los tontos no prosperan. Los sabios sí. Por eso la sabiduría está hablando y está diciendo, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres honra? Tendrás que hablarte de tú con la sabiduría. Le acabo de decir algo bien poderoso, pero está ocupado escribiendo. ¿Quieres riqueza? ¿Quieres honra? Tendrás que aprender a hablarte de tú con la sabiduría. Si te sientes más cómodo con los tontos, no esperes riqueza ni honra. Con los sabios júntate, aunque te sientas incómodo. Bueno, no voy a abundar más porque necesito entrar a temas más allá. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Yo no quiero riquezas pasajeras o momentáneas. Yo quiero riquezas duraderas. Los hábitos financieros nos permiten vivir en una vida de prosperidad continua y no pasajera. Las crisis podrán venir nuevamente. Vas a tener que hacer inversiones y de pronto vas a tomar de lo que tienes para invertir y aparentemente no tendrás nada acá, lo tendrás todo invertido. Podrás pasar por tiempos de dificultad, pero en otro nivel. Ya no porque no hiciste o porque no tienes, sino porque lo que tienes lo tienes invertido. Y cuando eso venga de regreso, vas a encontrar la satisfacción de haber hecho las cosas de la manera correcta porque tienes hábitos financieros correctos. ¿Me estoy explicando? Y los hábitos financieros correctos te pueden sacar adelante en tiempos de crisis para que la crisis no se sienta como crisis. ¿Sí sabes que el tiempo más próspero para Egipto fue cuando no había comida sobre la tierra? Porque había un hombre sabio que supo administrar. Quiero hablarte hoy por lo menos de dos hábitos. Por lo menos de dos hábitos. Hay muchos hábitos, hay más hábitos, pues, pero si puedo hablarte de dos hábitos financieros que tú puedas establecer en tu vida, te van a bendecir mucho. Vea Hebreos 7, versos del 1 al 10. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, le voy a leer esto y luego le voy a explicar, voy a tirar una explicación acerca del diezmo que nunca lo había hecho. Y hoy voy a derribar arañas, dinosaurios, muchas cosas, muchos mitos, tabúes y mentiras acerca del diezmo que te va a bendecir de una manera poderosísima. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, y esa palabra paz es Rey de Shalom, o Salem significa también Shalom, que significa prosperidad, abundancia. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esa declaración es poderosa. ¿De quién está hablando? Hebreos. De Melquisedec. Está dando algunos datos de un personaje que solo se menciona 2 veces en la Biblia. Esta es la segunda vez. Una vez se menciona en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que ahorita lo vamos a ver, y esta segunda vez se menciona en Hebreos. Como que Dios dijo, ¿sabes qué? Estos tremendos que desacreditan el Antiguo Testamento van a querer sacar esto, entonces vamos a tener que meter a Melquisedec al Nuevo Testamento. Y lo menciona en el Nuevo Testamento y se sacó un 10 por esto que le voy a decir. Melquisedec es un tipo de Jesús. Por eso Hebreos lo menciona, dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Porque no hay datos acerca de Melquisedec. No dice ni de dónde viene, ni a dónde va, ni quién era su papá, ni quién era su mamá. Por eso dice, era rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tuvo hijos, o sea, no tiene papá ni mamá, o no se conoce quién es, y no tiene hijos, o sea, fue único, sin embargo aparece desde el Génesis y lo vemos en Hebreos casi al terminar la Biblia. Como una persona sin genealogía, o sea, sin descendientes, sin ascendientes ni descendientes, puede permanecer tanto tiempo vigente. Por eso Hebreos lo menciona hecho semejante al Hijo de Dios. Dice, permanece sacerdote para siempre. Si te gusta subrayar la Biblia o si estás tomando apuntes, subraya eso o anota eso. Es un sacerdocio eterno. Permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué dice permanece? Porque está hablando del sacerdocio del Génesis. Ahorita vamos a ver el pasaje de Génesis, no se preocupe. Pero está hablando de ese sacerdocio de Génesis de Melquisedec. Dice permanece. Permutó a través de las genealogías, de las generaciones, de los años, de la historia. Estamos hablando de miles de años, de cientos y cientos de años después. Dice permanece sacerdote. ¿Dónde estoy? Permanece sacerdote para siempre. O sea, está hablando de un sacerdocio eterno. El único que puede ser eterno es Jesús. Es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces Melquisedec es una figura de Jesús. Ok. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, si los hijos de Leví son los que tienen el mandamiento de tomar los diezmos, ¿por qué este que no es hijo de Leví, que no tiene genealogía, los tomó? Dice, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, es decir, a Abraham. Y sin discusión alguna, esta declaración es muy, muy poderosa, dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Yo les hago una pregunta, ¿quién bendijo a quién? ¿Abraham bendijo a Melquisedec o Melquisedec bendijo a Abraham? Entonces Melquisedec era mayor que Abraham. Este es un buen momento para hacerle. O sea, Melquisedec bendice a Abraham, siendo que Abraham era riquísimo.
Ahorita vamos a acomodar muchas cosas. Dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente los diezmos, perdón, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok. ¿Está listo? A los nuevos y a los viejos les anuncio esto, sobre todo a los viejos. Nunca había enseñado lo que le voy a enseñar ahorita. Así es que saque. Más bien yo voy a sacar la pistola, voy a empezar a disparar. Ponga todos los sentidos en esto, porque le voy a dar una explicación y voy a derribar dos mentiras que la iglesia cuenta o que los cristianos mañosos cuentan. La primera es, ¿el diezmo es para los judíos? El diezmo no es para nosotros, el diezmo es para el pueblo de Israel. Ok, ahorita lo voy a responder esa. Y la segunda es, ¿el diezmo es de la ley? Esa es otra cuestión que la gente dice, nosotros ya estamos bajo la gracia y el diezmo nació bajo la ley. Vamos para allá. Ponme la línea de tiempo. No venía preparado para hacer esta explicación. Usted hagan el dibujito que yo hice en mi pizarrón virtual. Voy a ir hablando de algunas cosas y al final ya cuando aparezca todo lo vamos a ver todo el cuadro completo. Génesis 14:20. No me pongan la cita para no quitar eso. Yo la leo acá en mi iPad. Si usted lo quiere leer ahí, Génesis 14, desde el 17 al 20, esta es la cita a la que hace alusión Hebreos 7 que acabamos de leer. Hebreos 7 está haciendo alusión a un sacerdocio que nació hace miles de años, hace cientos y cientos de años, y se refiere a esto. Génesis 14, versos del 17 al 20, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. ¿Qué sacó? ¿Y luego qué hizo? Otra vez, ¿qué sacó? ¿Y qué hizo? Tres elementos poderosos. Cuando recordamos la muerte de Jesús, ¿cómo dijo Jesús que lo recordáramos? Comiendo pan y tomando vino. Esto que está haciendo Melquisedec, el rey de Salem, está tomando la Santa Cena con Abraham. Miles de años antes que Jesús viniera. Está agarrando, viajó años en el tiempo y agarró el sacrificio de Jesús y se lo trajo y le dijo a Abraham, vamos a participar de la mesa del Señor. Sacó pan y vino. Si se dan cuenta de esto, es un cuadro profético poderosísimo, glorioso, asombroso. ¿Cómo puede ser? O sea, no vemos en el Antiguo Testamento algo semejante que alguien hizo. O sea, este Melquisedec o era un fuera de serie o era el mismo Jesús manifestándose en el Antiguo Testamento. Uy, se me pone la piel chinita. Le dice a Abraham, esto se va a poner bueno, Abraham. Tenemos que hacer algo. Vamos a participar de la mesa del Señor. Saca los elementos, pone el pan, pone el vino y luego lo bendice a Abraham. Pan es un tipo de la palabra de Dios. El vino es un tipo del mover del Espíritu Santo. Y la bendición es un tipo de la prosperidad
que Dios trae sobre sus hijos. Dice, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Para colmo, hermano Benjamín, ¿ya vieron cómo está escrito Abraham? Sin H. Todavía ni siquiera hacía pacto con Dios Abraham. Y ya lo estaba bendiciendo Melquisedec. Eso es poderoso. Porque muchos piensan que tienen que hacer tal o cual cosa para que Dios los bendiga. Cuando Jesús fue a las aguas para ser bautizado, dice que salió del agua, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, se posó sobre él y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús en ese momento? Y Dios ya estaba contento con él. ¿Y qué te hace pensar que tú tienes que hacer no sé cuántas cosas para que Dios esté contento contigo? Dios ya está contento contigo. Hoy me bendijo mucho, hoy lo compartí en el live que hice hoy, de una reflexión que envió Efrén al grupo de varones. Me bendijo muchísimo, que dice que el animal más rápido de la selva es el guepardo. El animal más inteligente de la selva es el mono. El animal más fuerte de la selva es el elefante. Entonces, ¿por qué el león es el rey de la selva? Si ni es el más rápido, ni el más inteligente, ni el más fuerte. Sencillo, porque cuando el elefante ve al león, ve la muerte. Pero cuando el león ve al elefante, ve comida. Dios ya sabe que no eres el más inteligente, ni el más rápido, ni el más fuerte. El asunto es que tienes que verte como un depredador. Está bien, yo creo que están más preocupados por los frijoles que dejaron cociendo en la estufa que... Abraham fue bendecido por Melquisedec antes de hacer pacto con Dios, antes de la promesa. Dios, ¿se acuerdan que Dios le cambió el nombre? Dijo, ya tu nombre ya no será Abraham, sino será Abraham. Todavía ni siquiera sucede eso. Y Melquisedec ya lo está bendiciendo. Dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y mire lo que dice al final del verso 20. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, voy a sentar un precedente aquí antes de que usted se me engorile. Abraham ya era rico cuando entregó los diezmos. O sea, Abraham no se enriqueció cuando entregó los diezmos, él ya era rico. Él venía de conquistar, de rescatar a su sobrino Lot, y viene de regreso con el motín, ¿es? O botín. Bueno, viene con todas las riquezas de la guerra, ¿va? Todo lo que alcanzó a agarrar se lo trajo, y es donde le sale al encuentro Melquisedec, y Melquisedec participan de la mesa del Señor, lo bendice, y Abraham saca los diezmos. El 10% de todo lo que tenía se lo entregó. Ok, Abraham no se enriqueció por los diezmos. Abraham entendía, les voy a decir una palabra que nunca le había dicho, pero que me reventó la cabeza. Usted tiene que entender que el diezmo es un principio universal de riqueza. Este pasaje de Génesis 14:20 es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia.
Es la primera vez. Nunca antes se había mencionado el diezmo en la Biblia. Esa es la primera mención. Y luego, después de Abraham, ¿a los cuántos años tuvo Isaac? A los 100 años. Y luego Isaac, ¿a los cuántos años tuvo a Jacob? A los 60 años aproximadamente. O sea, habían pasado 160 años y a Jacob le nacen 12 hijos, que son los 12 patriarcas o las 12 tribus. Sus 12 hijos nacen y uno de esos tribus o uno de esos hijos fue José. Usted sabe, si ya vio la serie de José de Egipto, que a José lo vendieron y él llega a Egipto de alguna manera y estando en Egipto, él se trae a todos sus hermanos, a su papá a vivir acá. Dios les da, el faraón les da una ciudad donde vivir, se establecen ahí, están viviendo días de auge, de gloria, de prosperidad, de bendición. Y ustedes se acuerdan que a Jacob, ahí estamos en Isaac, Jacob, un ángel se le aparece un día y se pelea con Jacob. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, me llamo Jacob. ¿Sí sabe qué significa el nombre de Jacob? Usurpador o suplantador. Eso significa Jacob. Y el ángel le dice, esta es la bendición del ángel sobre Jacob. Le dice, ya tu nombre no va a ser Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. Yo siento que Jacob no entendió qué le estaba diciendo el ángel. Lo que le estaba diciendo es, a partir de ti, Israel va a comenzar a ser nación. Es decir, cuando Abraham entrega el diezmo en Génesis 14, era gentil. Israel todavía no existía. ¿Es el diezmo solo para los judíos? Ni existían los judíos cuando Abraham entregó el diezmo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? No, diga, sí estamos bien, pero no estoy aprendiendo nada. Muere José y se levanta en Egipto un rey. Así lo dice el libro de Éxodo, creo que es capítulo 1. Dice, y se levantó un rey que no conocía a José. Entonces comenzó a oprimir al pueblo de Israel, los tomaron como esclavos, esos que habían llegado con José como refugiados, como gente que iban a buscar el sueño americano, pues ese era sueño egipcio, ser prósperos, se comenzaron a mezclar, tomaron las costumbres de los egipcios y vino esclavitud sobre ellos durante 430 años. Ahí usted no le va a entender mucho porque está partida ahí la pantalla. 430 años están esclavos en Egipto. Y es cuando viene Moisés. Después de 430 años de esclavitud, Moisés viene para liberar al pueblo. ¿Ok? Moisés libera al pueblo, lo saca. 50 días después de salir de Egipto, tiene Moisés un encuentro con Dios en el Sinaí, que fue el primer Pentecostés. La primera manifestación del Espíritu Santo fue en el Sinaí. ¿Quién descendió en el monte con Moisés? Fue el Espíritu Santo. Cuando el monte humeaba y una nube negra y todo se oscureció y se oía una voz como de bocina y llamas de fuego se veían, era el Espíritu Santo platicando con Moisés. Ese fue el Sinaí. ¿Qué sucedió ese día? ¿Alguien recuerda? Hubo algo trascendente. ¿Qué pasó en el Sinaí ese día?
Dios le da la ley a Moisés. Y en esa ley se establece el diezmo levítico. ¿Quién fue el primer sacerdote? Según esta ley, Aarón. El asunto es que ya existía otro sacerdote, que era Melquisedec. Pero la ley establece un nuevo linaje sacerdotal según el sacerdocio levítico que procedía de Aarón. Entonces, viene una nueva ley, un diezmo levítico establecido bajo maldición. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos. ¡Wow! ¿Cuál era la bendición? Va a haber abundancia. Pero si no lo das, me estás robando. La nación toda me ha robado. Hay maldición si no lo das en el sacerdocio levítico. ¿Ok? ¿Sí estamos bien hasta aquí? Ok. No es el sacerdocio de Melquisedec, es el sacerdocio de Aarón. Es otra línea sacerdotal que viene a través de la ley. En esta ley, si no diezmas, me estás robando. Si no diezmas, te vas a pudrir en el infierno. Si no diezmas, va a venir esto como consecuencia. Si no diezmas, porque esa es la línea de la ley. Trabaja bajo maldición. Di conmigo, bajo maldición. Esto cambia. ¿Cuándo se termina la ley? Cuando comienza la gracia. Ese montecito con las 3 cruces, Jesús es el de en medio. Y comienza la época de la gracia. Y sucede algo bárbaro, dicen los cubanos. Sucede algo bárbaro, profético hasta decir no más. El que debía ser sacerdote en ese momento, según el orden levítico, era Juan el Bautista. Y en el Jordán se juntan Jesús y Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice, no, yo no soy digno ni de desatar la correa de tus sandalias. Dice, no, espérame, es necesario que se cumpla toda la ley. Hoy va a haber cambio de sacerdocio. Y Juan el Bautista se somete al nuevo orden sacerdotal. Termina la ley. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién los ha enseñado? ¿Quién les ha dicho? Y Juan Bautista era la representación misma de la ley. Pero cuando la ley ve la gracia, se somete. ¿Ah? Por eso Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Le estoy hablando miles de años resumido en unos cuantos minutos. Y llegamos a Hebreos 7:12. Lo tengo que abrir yo, perdón. Ya lo iba a leer en la pantalla. Allá los de la transmisión no se me han mareado. Hebreos 7:12 dice, mira, vamos a leer desde
desde el 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira lo que dice el verso 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y luego vemos Hebreos 5:10. Ya estoy en la recta final de esta explicación que los trae mareados. Cuando alguien les pregunte, les haga esas preguntas, ¿a poco el diezmo no es de la ley? Es decir, no, hay una explicación bien padre, no me la sé, pero... Le tomas foto a él y se la mandas. Ahí está, esa es la explicación. Dice Hebreos 5. Mira, ves desde el verso 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído. Alguien diga conmigo, fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue, léalo conmigo, eso, deleítese conmigo, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Aarón. No, según el orden de Melquisedec. Y es donde la línea de tiempo se une. El sacerdocio de Melquisedec de Génesis 14:20 termina en el sacerdocio de Melquisedec en Hebreos 7. Y Jesús no fue constituido porque hubo cambio de ley, es necesario que haya cambio de sacerdote. Entonces, al haber cambio de sacerdote, hay cambio de ley. ¿Cuál es ese sacerdocio que se establece nuevamente? El sacerdocio de Melquisedec. Y al tomar, dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero el cuerpo sacerdotal de la iglesia es según el orden de Melquisedec. Así fue declarado Jesús, sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿cuál era la base? Si usted vuelve al inicio, ¿cuál era la base del sacerdocio de Melquisedec? Yo les dije 3 cosas: pan, vino y bendición. El sacerdocio de Melquisedec no maldecía, bendecía. El sacerdocio levítico bajo la ley sí maldecía. Dale un zape a la persona que está a tu lado y dile, pero la ley no era eterna. La ley fue cumplida en Jesús. Pero leímos al inicio que el sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio eterno, hecho sacerdote para siempre. Entonces aquí tenemos que caer a una conclusión. Pastor, si no diezmo soy maldecido. No, pero si diezmas eres bendecido. Porque el diezmo es un principio universal de riqueza. ¿Qué pasa si no diezmo? Nada. ¿Cómo? Sí, nada. O sea, nada. Nada. Nada, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no busques ser próspero, porque prosperidad es la consecuencia de la prioridad. Busca la prioridad y vendrá la consecuencia. Solo un tonto está esperando la consecuencia
de algo que no ha desatado. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sobrevivimos a esta explicación? Entonces, les hago esta pregunta. ¿El diezmo es para los judíos? No, porque los judíos ni siquiera existían. La segunda pregunta, ¿el diezmo es de la ley? No. El diezmo es un principio universal de riqueza. ¿Quieres ser rico? Diezma. Y vendrá como consecuencia bendiciones que tu mismo trabajo y esfuerzo no van a poder desatar. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todo lo que Dios me da. Voy a explicar una cosa más acerca del diezmo y paso al siguiente hábito. Mucha gente me ha preguntado, no poca, pastor, ¿de qué debo diezmar? ¿Del bruto o del neto? ¿Sí sabe cuál es la diferencia? A ti te pagan un sueldo en una empresa, un sueldo bruto, pero de ahí te rebajan el préstamo, la casa, y luego te queda un sueldo neto. ¿De dónde debo diezmar? Entonces la gente dice, no, pues del neto, porque eso es lo que Dios me dio. ¿Será que eso es lo que Dios te dio? Es decir, yo te voy a decir lo que yo hago. Y me ha funcionado, y me ha funcionado muy bien. Cada que Dios, vamos a pensar, el domingo que entran todas las finanzas a la iglesia, yo contabilizo todo lo que entró y yo aparto el 10% de todo lo que entró. Me sentiría ridículo que entra esto y digo, bueno, esto es para la renta, esto es para la luz, esto es para el agua, esto es para dar las semillas a los que trabajan en la iglesia y por ni modo me quedó esto. Estoy diezmando de lo que me quedó. Si lo llevamos al término de los impuestos que tú le pagas al gobierno, si tú le sales con esas al gobierno, te mete a la cárcel. Porque Dios no me dio esto, Dios me dio todo esto. Si esto es lo que a mí me queda de todo lo que Dios me dio, entonces yo solo estoy justificando mis diezmos de esto y todo lo demás. Yo no evado impuestos. Yo le doy a Dios lo que es de Dios. Y el 10% de todo lo que Él me dio es para Él. Alguien podría decir, no, pastor, eso está mal. Me ha funcionado tan bien. Y he sido tan bendecido. Porque esto no es algo que lo he hecho de 3 meses para acá. Tengo toda mi vida haciéndolo. Y me ha ido bien. Todavía no soy ni la sombra de lo que voy a hacer. Pero definitivamente ya no soy ni la sombra de lo que era. ¿Está bien? Aquí alguien podría decir, aquí cabe la pregunta, la primera pregunta que respondemos, ¿el diezmo es para los judíos? No. La segunda, ¿el diezmo es de la ley? No. La tercera, ¿es malo diezmar de lo que me queda? No. Pero si lo haces de lo que Dios te da, tú no sabes las bendiciones que te estás abriendo. El diezmo no es para maldición. El diezmo es para bendición. Ok, y para que le quite el freno a su carro, a su Ferrari, yo no estoy enseñando esto porque yo me beneficie por esto. Tú no me diezmas a mí. Tú le diezmas a Dios. Tu diezmo es para Dios. Si cada vez que tú diezmas ves mi cara en el sobre, estás equivocando. El diezmo no es para mí.
El diezmo es para Dios. Tú honras a Dios cuando diezmas, no me honras a mí. ¿Me quieres honrar a mí? Invítame a cenar, invítame a comer, invítame al estadio, invítame una coca sin azúcar, unos tacos. Eso es honrarme a mí. Diezmar no me honra a mí, diezmar honra a Dios. Porque si tú me honras a mí con tus diezmos, yo no tengo los recursos para bendecirte y para multiplicarte, pero Dios sí. Tú le honras a Dios con tus diezmos. Él tiene todo el poder para bendecir, multiplicar, sobreabundar, para llenar tus lagares, para que tus almacenes estén a reventar, para que el tanque de gasolina de tu carro esté lleno, para que tu tarjeta feria esté desbordando, para que todo lo que tus almacenes estén llenos. Yo no tengo los recursos para hacerlo, pero Él sí. Tus diezmos honran a Dios. Si tú encuentras un lugar, un sacerdote que te da pan, vino y te bendice, ahí es. Diezma y te va a ir bien. ¿Está bien? Todo esto que le enseñé ahorita lo tengo que meter al libro porque no está ahí. Ya le he hablado del primer 10% y de todo eso. El 80-20, eso está bueno. Quiero hablarte de otro hábito. No siembran y los que siembran no diezman. Muy poca gente practica ambas cosas. Repito, si los diezmos son un principio universal de riqueza, la semilla lo es con más razón. Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 15. Vaya conmigo ahí, por favor. Si trajo Biblia, de veras, ábrala. Si trajo la aplicación, su smartphone, ábralo. Y si no trajo ni vergüenza, pues ahí en la pantalla. 9, del 6 al 15. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, él no le da semilla al que no siembra, él le da semilla al que siembra. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes, gracias a Dios por su don inefable. Ese verso, no sé cuál sea porque no lo tengo dividido por verso, pero el que dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará
los frutos de vuestra justicia. Hay tres palabras poderosas en ese verso. Primero es proveer, multiplicar y aumentar. Diga conmigo, proveer, multiplicar y aumentar. Todos queremos eso en nuestras vidas. Yo quiero que Dios me provea, quiero que Dios me aumente y yo quiero que Dios me multiplique. ¿Cuál es la raíz de la ley del aumento, de la ley de la provisión y de la ley de la multiplicación? La semilla. Él da semilla al que siembra. ¿Recuerda usted la enseñanza del divino fluir que compartió mi pastor en el cierre de worship? Él da semilla al que siembra. Cuando tú quieres sembrar una semilla, tú lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios semilla para sembrar. No sé cuántos lo estén practicando esto todavía, pero esto es algo que tú lo puedes hacer siempre. Pero siempre me gusta quebrar un poco la cabeza de las personas haciendo estas preguntas. Hago un par de preguntas y los que se sepan la respuesta no la digan para que poder fastidiar a los que no se la saben. ¿Ok? ¿A Dios le interesa cuánto diezmo? ¿Qué piensa usted? ¿A Dios le interesa cuánto diezmo? Ya se quedan callados, ya ni dicen sí ni no. Pues usted diga, pues, ya todos se saben la respuesta. ¿A Dios le interesa cuánto diezmo? Y la gente dice, no. Y entonces, ¿por qué dijo que era el 10%? Claro que a Dios le interesa cuánto diezmo, siempre y cuando sea el 10%. Ahora, ya no estamos hablando de diezmo, estoy hablando de semillas. ¿A Dios le interesa cuánto siembro? Y la gente dice, sí, porque ya está predispuesta a la respuesta anterior, pero la verdad es que no. A Dios no le importa, no le interesa cuánto siembras, pero a ti debería de interesarte. Si tú eres un agricultor, ¿cuánto te gustaría sembrar? ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Por qué? Porque entre más siembro, más cosecho. Es algo muy simple, muy sencillo. La mayoría de las personas, hay una parte en este pasaje, ¿es importante dónde sembrar? ¿Será que es importante dónde sembrar? No sé, pregúntale a un agricultor si para él es importante dónde sembrar. Si sí es importante, entonces ¿por qué sembramos semillas en cualquier parte? Dice, ¿cuál es el verso que dice, no con tristeza ni por necesidad? Pónmelo ahí, por favor. El 7. Es el verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. La gran mayoría de las personas le gusta sembrar donde hay necesidad. Yo siempre explico esto porque yo quiero que tú levantes cosechas abundantes. ¿Por qué no levanto? Una vez estuve hablando varios meses acerca por qué no recibo mis cosechas. No sé si lo recuerdan. Es poderosa esa enseñanza también. Y una de las razones por las que no recibo mis cosechas es porque no siembro en el lugar correcto. No siembro en las personas correctas. La gran mayoría de las personas está esperando sembrar en donde hay necesidad. Yo siempre he puesto el ejemplo. Tú compras unos zapatos, no te quedaron, ya no te aceptan que se los regreses en la tienda. Entonces, bueno, lo voy a sembrar. Tú llegas con tus zapatos nuevos para sembrarlos. ¿A quién se los vas a sembrar?
lo normal es, lo que hace la gente normalmente es voltea a ver quién trae los zapatos más feos. En este lo voy a sembrar. ¿Sabes qué? Dios me dijo que te lo sembrara. Y realmente Dios no le dijo. Lo estás haciendo porque ves que ahí hay necesidad. Y no hay. Aprenda esto, porque sé que no lo va a notar. Porque va a querer olvidar que yo le dije esto. Pero cada vez que tenga la oportunidad se lo voy a decir. No hay peor tierra para sembrar que sembrar en necesidad. No hay peor tierra para sembrar que sembrar en necesidad. Ahora, ¿cuál es la mejor tierra para sembrar? La mejor tierra para sembrar es en obediencia. Donde Dios te diga que pongas la semilla, esa ya no hay pierde, esa es la mejor tierra. Si tú eres un agricultor y ves un campo donde está descuidado, donde hay árboles y donde hay maleza, ¿vas a ir a agarrar tu semilla y la vas a sembrar ahí? Pues no, serías un tonto si lo hicieras. No vas a sembrar en un lugar donde hay desorden. El asunto es esto quiero que lo aprenda muy bien. La gente siembra semillas donde es una tierra desconocida, una tierra difícil, una tierra donde no se ve que produzca algo bueno, hay maleza, orden, pero tú dices, yo voy a sembrar una semilla ahí a ver si me da resultados. Ok, puedes arriesgarte. ¿Quién quita y en una de esas te da fruto? Sin embargo, hay tierras donde si se te cae algo va a levantar fruto. ¿Por qué? Porque es una tierra que está tratada, es una tierra que está trabajada, es una tierra que está barbechada, es una tierra que está lista para recibir la semilla. Tú siembras una semilla ahí y va a levantar un fruto. ¿Dónde sembrarías tú? ¿En buena tierra o en una tierra dudosa? Definitivamente, en buena tierra. El asunto es que eso lo entendemos a la luz de la agricultura, no a la luz financiera. Si yo sé que Eric es mala tierra, dije mala tierra, no mala leche, es una mala tierra, pero yo digo, no hombre, yo le voy a seguir sembrando, al cabo Dios como quiera me va a levantar semillas. Y le siembro semillas y yo no recibo cosechas. Y le siembro semillas y le siembro semillas. No por sembrarle muchas semillas a una mala tierra, un día se va a convertir en buena tierra. Va a seguir siendo mala tierra. Porque la semilla no cambia el estado de la tierra, solo lo revela. ¿Quieres saber si la tierra es buena? Siémbrale una semilla. No levantas cosecha, es mala tierra. Entonces mucha gente está sembrando semillas en personas y yo sé que es un mal ministerio, yo sé que es una mala tierra donde sembrar, pero yo lo voy a seguir haciendo porque yo soy más misericordioso que Dios. Hay gente que está pasando por dificultades económicas por no, eh, por no tener hábitos financieros correctos. Algunos otros están en una mala temporada financiera porque están construyendo sus finanzas, porque están poniendo orden, porque están comenzando con la sabiduría financiera. Dices, espérame, ahorita estoy acá, pero hoy es el día más pobre de mi vida. Mañana tú me encuentras y voy a tener más de lo que tengo hoy. Voltea con alguien y dile, hoy es el día más pobre de tu vida. No te permitas mañana estar tan pobre como hoy. Mañana tienes que ir a más y pasado a más y pasado a más y pasado a más porque estás construyendo tus finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vayas a sembrar una semilla, escucha esto, solo un tonto siembra en el desierto cuando ha encontrado un Edén. ¿Usted recuerda la parábola de ¿cuál parábola es? La del sembrador. El sembrador salió a sembrar
y dice que aventó la semilla, era un solo tipo de semilla, dice parte de la semilla cayó junto al camino, otra en las piedras, otra entre abrojos y espinos y otra en buena tierra. La tierra es la misma, perdón, la semilla es la misma, pero hay 4 diferentes tipos de tierra. Entonces, ¿cómo se revela cuál es la buena tierra? Después de sembrar la semilla, vas y revisas y donde hay buen fruto, esa es buena tierra. Por su fruto los conoceréis. ¿Ok? No por aventar muchas semillas junto al camino, algún día se va a convertir en una buena tierra. Lo que tienes que hacer es cambiar el lugar donde estás aventando tus semillas y ponerlas en un lugar donde sea buena tierra. ¿Ok? ¿Cuáles son, en mi experiencia, las mejores tierras para sembrar semillas? La primera es en obediencia, como lo decía ahorita. Si Dios te dice que le siembres una semilla a alguien necesitado, no estás sembrando en necesidad, estás sembrando en obediencia, porque Dios te dijo que lo hicieras. En ese momento, esa persona necesitada se convierte en buena tierra, porque Dios te dio la instrucción que lo hicieras. Hay personas en las que Dios no quiere que siembres. Imagínate, una persona, Esteban se rebeló contra Dios y dice, yo no creo en la semilla, yo no creo en eso, es puro cuento y te voy a demostrar porque voy a salir adelante sin diezmar y sembrar y todo. Y tú dices, ok, está bien, pues dale, ¿verdad? Y él cierra las fuentes de provisión del cielo para Esteban, pero tú eres más bueno que Dios. Y dices, Esteban está pasando por situaciones difíciles, déjame lo ayudo. Y le siembras una semilla y Esteban agarra la semilla y voltea con Dios y le dice, ¿qué hubo? Y agarra el billete, se persina y dice, y tú estás colaborando en la rebeldía de Esteban. Entonces, ¿qué hago? Cuando veas necesidad, no siembres. Espérate a que Dios te diga. Porque si vas a sembrar en todos los necesitados que te encuentres, te vas a quedar sin dinero pronto. Porque hay mucha necesidad alrededor. Tú espérate a escuchar la voz de Dios, siembra en tal persona y ya no estás sembrando necesidad. Estás sembrando en la mejor tierra, que es obediencia. Pero si un día Dios te habla y te dice, quiero que siembres en Esteban, porque Esteban me está creyendo por algo, Esteban está orando y le está creyendo a Dios por unos tenis y tú siembras una semilla y tú llegas y dices, Esteban, Dios me dijo que te sembrara esta semilla y él agarra esa semilla y voltea y dice, gracias Dios, yo sabía que funcionaba porque he sido fiel en mis diezmos y en mis ofrendas y estoy levantando cosechas. ¿Qué es lo que dice este verso? Dice, a través de las cuales se dan acciones de gracias a Dios. ¿Cuánta gente le da gracias a Dios por tu causa a la semana? Que tú siempre estás muy solicitado el día de hoy. Le siembras una semilla a alguien y esa persona te dice, gracias, gracias por obedecer a Dios. Agarra el dinero, lo guarda y luego voltea con Dios y le dice, gracias, papá. Él me sembró la semilla, pero yo sé que tú le dijiste, tú me estás trayendo cosechas. Entonces, la primer tierra para sembrar semillas es obediencia. Otra tierra, otra buena tierra para sembrar semillas es la iglesia donde me estoy alimentando. Y no es porque yo sea el pastor de ella. No hay mejor tierra para sembrar que tu propia casa. Te lo garantizo. Dios levantará cosechas abundantes a tu vida como tú no te imaginas. Hay gente, mira, hay gente que dice, ahí hablan de puro dinero. Y hay otros que dicen, ¿en qué hay que sembrar? ¿Qué hay que hacer? ¿De cuál quieres ser tú?
Esa es la segunda tierra mejor para poder sembrar tu propia casa, la iglesia donde eres alimentado. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando de semillas o de ofrendas. Malaquías dice, ustedes la nación toda me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y alguien va a decir, sí, pero ese era el sacerdocio levítico, pastor. Ya no está vigente. Ok, está bien. Pero imagínese, si el diezmo es poderoso bajo el sacerdocio de Melquisedec, imagínese las ofrendas, lo que desatan a tu favor. Tu casa es un buen lugar, la iglesia es un buen lugar donde sembrar semillas. Tercero, en mis autoridades. ¿Quiénes son tus autoridades? Tu papá, tu mamá, tus jefes, tus pastores. No, no me volteé a ver así, si quiere no me siembre nada, pero es una buena tierra donde sembrar tu autoridad. ¿Qué quiere que haga? Las semillas de honra son muy bien pagadas en el cielo. Dímelo a mí, yo lo sé. Cada vez que mi pastor viene a esta casa, yo hago que se acuerde de esta casa por varias semanas. Todavía como 15 días después de que vino mi pastor, me escribió para agradecerme por haber estado acá. Como que se acordó, dijo, este me resolvió un problema. Tus autoridades, si tienes papá y mamá, aún siémbrale semillas. Y la que siempre digo, la vieja confiable, si no le das, no le quites. Porque entiendo que no puedes bendecirlo, hay etapas en tu vida que no lo puedes hacer, pero si no le puedes dar, no le quites. ¿Verdad? Pero en el momento que puedas, bendícelo. Yo empecé, aquí está mi hermana, por eso la volteo a ver, yo empecé a sembrarle a mi mamá 20 pesos por semana. Eso es lo que podía. Cuando se los sembré, yo recuerdo la primera vez se rió de mí, agarró los 20 pesos. Ay, le dice 20. Agarró los 20 pesos y dijo, ay, mijo, no, hombre, guárdalos, te han de hacer más falta a ti. Y yo me le quedé viendo y le dije, madre, no me hagas esto. Yo soy bendecido por sembrarte una semilla. Cómprate una coca, cómprate lo que sea, pero agárralos, por favor, porque habrá un día en que yo pueda darte mucho más que esto. No, está bien, hijo, gracias. Y ahorita le dice a mi hermana, oye, no ha venido Joaquín, ¿verdad? Ahora yo puedo hacer muchas más cosas por ella, pero todo empezó con 20 pesos. Y yo puedo bendecirla ahora mucho más porque yo soy bendecido cuando yo le doy a ella. Ella a estas alturas no puede hacer nada por mí, más que orar, bendecirme, cubrirme. Ella no me hace de comer, no hace de comer ni para ella, ¿verdad? Mi madre va a cumplir 88 años este año, tiene 87 años, saludable y todo, pero ella ya no cocina. O sea, ni siquiera pues, oiga, hace unas tortillas de harina bien ricas, déjame voy a visitar. No puede hacer nada ella por mí, pero ella ya hizo todo lo que podía hacer por mí y ahora yo puedo hacer por ella muchas cosas y eso para mí es honra y desata bendiciones para mí como no tienes una idea. Entonces yo siempre le digo a ella y a mi hermana, solo oren que Dios me bendiga. Y si Dios me bendice a mí, yo puedo bendecirlas a ustedes. Entonces, en tus autoridades, tú debes sembrar semillas. Si tú estás construyendo tus finanzas, tu riqueza, siembra semillas en tus autoridades. Es que usted no sabe lo malo que ha sido mi papá y mi mamá. No sé, pero sé lo bueno que es honrar. Si todavía hay gente que ya no tiene mamá ni papá y ya no lo puede hacer. Y cuánto quisieran ellos que sus padres vivieran para poderlo hacer. Entonces, si tú lo puedes hacer ahorita, hazlo. Estás acarreando y acumulando bendición para tu vida. ¿Está bien?
Y bueno, estas tres lugares es donde tú puedes sembrar tus semillas. Obediencia en tu casa o en tu iglesia, y 3, en tus autoridades. Siembra semillas. Pero aquí es, y con esto quiero terminar, ya son 9, ya casi son 9:30, faltan 30 segundos. Me he encontrado con esto. La gente que siembra no es consistente en sus semillas. Si eres un agricultor y no eres consistente en tus semillas, entonces no vas a ser consistente con tus cosechas. Si una temporada de siembra tú no sembraste, no esperes levantar cosecha en la siguiente temporada de cosecha, porque tu campo está solo, porque no fuiste consistente en tus semillas. ¿Me estoy explicando? La semilla se reproduce según su género, se cosecha conforme a la cantidad, por eso dice, el que siembra escasamente segará, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y la consistencia, una es el tipo de semilla, la segunda es la cantidad de semilla y la tercera, lo consistente que eres en tus semillas. La constancia que eres, que eres con tus semillas. Si tú le vas a sembrar a tu mamá finanzas, no la sorprendas un día diciéndole, ten mamá, y sacas 5,000 pesos y se los das, y luego 5 años de sequía. Mejor haz un compromiso con ella, como lo hice yo hace muchos años. Mamá, ahorita te puedo sembrar 20 pesos por semana, recíbemelo. Sé que no es nada, pero estoy empezando a construir mis finanzas. Y tú le das 20 pesos y luego después le puedes dar 50 y luego 100 y luego 200 y luego 500 y luego ya le pagas lo que puedas pagarle, pero tus semillas van creciendo, van aumentando si eres constante. ¿Ok? Si Dios te dice siembra en tal persona, haz un compromiso con esa persona y dile a esa persona, yo voy a estar sembrándote por semana esta cantidad. Porque a veces lo dejamos al nombre, pues qué tal si le digo y luego un día no tengo. Pues ese es el problema, que el día que no tienes lo vas a dejar de hacer. Pero cuando tú haces un compromiso, te orillas a la consistencia y entonces levantarás cosechas consistentemente. ¿Ok? Diga conmigo, consistencia. Una vez yo hice una locura. Todavía servía en una iglesia antes de ser pastor. Duré 8 años sirviendo de tiempo completo en la iglesia de mi hermano. Él era el pastor. Y un día el Espíritu me habló y me dijo, quiero que cada semana yo recibía mi sueldo y cada semana yo sembraba una semilla. Y me dijo el Espíritu, quiero prepararte para un tiempo difícil. Y me dijo, quiero que siembres por semana la mayor cantidad de dinero que tú puedas sembrar por semana. Entonces, pues sí, yo, o sea, no creo que la locura es de ahorita, ¿verdad? Siempre he sido loco. Y yo le dije, yo voy a estar sembrando 1,000 pesos por semana en la iglesia. Era una locura. Era casi la mitad de mi sueldo en ese entonces. Y lo comencé a hacer. Comencé a sembrar 1,000 pesos por semana. A veces era bien difícil, pero comenzó a llegarme. Yo no era el pastor de la iglesia y yo sembraba esa semilla y de pronto gente se acercaba y me ponía dinero en la mano, entregaban sobres en la ofrenda y el pastor me los entregaba, se me quedaba viendo así, veía el sobre, decía, ten, te llegó correspondencia. Te digo, no de muy buena gana, pero me entregaba los sobres de gente que sembraba semillas para mí. Y yo comenzaba a recibirlo y Dios me comenzó a bendecir, y de pronto un día, al poco, pasando como un año después de que yo lo hice cada semana, pasamos por una situación muy difícil en el que me bajaron mi sueldo el 150%. Es decir, yo ganaba por semana 1,000 pesos. Y mi compromiso con Dios de sembrar era de 1,000 pesos. O sea, ni siquiera me alcanzaba para diezmar.
porque el diezmo eran 100. Entonces decía, ¿cómo le hago? Entonces me tenían que llegar antes de que me pagaran, me tenían que llegar por lo menos 100 pesos para yo poder diezmar y sembrar. Pero lo seguía haciendo. Y cada semana, de manera extraordinaria, gente sembraba semillas en mí que me llegaba al sueldo que tenía antes de que me lo rebajara. 3 veces me bajaron el sueldo. Y las 3 veces Dios me lo sostuvo de manera sobrenatural. Entonces yo te digo que sembrar funciona. Tengo muchos años diezmando y tengo muchos años sembrando. Pero ¿sabe cuándo comencé a ver la bendición de Dios en mi vida? Cuando apliqué el tercer hábito, que ya no le voy a hablar de eso porque ya se lo hablé en las semanas anteriores. Cuando apliqué el hábito de la administración. Porque por muy buen diezmador y sembrador que seas, si no sabes administrar, nunca verás la bendición de Dios. La bendición de Dios la vas a empezar a ver cuando seas un sabio administrador.